Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Bueno, para iniciar este video me gustaría decir que vamos a estar viendo lo que viene siendo las bases moleculares de la genética, así viene siendo el ADN, ARN, los ácidos nucleicos y muchísimo más. Hola chicos, hoy vamos a estar hablando sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros de altísimo peso molecular cuyos monómeros son los nucleótidos. Cumplen funciones muy importantes en todas las células y virus, y la función más importante de ellos es que implica el almacenamiento y la expresión de información genómica. Recordemos que para que cumplan su tarea, tienen que cumplir estos 3 pasos, que es transportar energía, transportar átomos y transmitir los caracteres hereditarios. El transportar energía cumple de 3, que es monosfosfatos, disfosfatos y la moneda de energía, que es el ATP, que son preferidas en las células para transferir energía. El grupo fosfato adicional que posea un nucleótido se encuentra en un estado más inestable, o sea, quiere decir que el enlace fosfato tiende a romperse, se hidroliza y libera energía. Esto nos da a entender que las enzimas poseen una función que hidroliza los nucleótidos, extraen el potencial energético que tienen almacenado, y por eso un nucleótido de trisfosfato, o sea ATP, es la fuente preferida de energía en la célula. Un transporte atómico o moléculas. En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto. Este grupo de átomos se une temporalmente a una coenzima, y de hecho esto lo podemos tener en muchos ejemplos de vitaminas como B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, B6 y B12. Los nucleótidos. Los nucleótidos consisten en, siempre van a tener una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar. Recordemos que los 4 nucleótidos del DNA esenciales siempre van a ser adenina, guanina, citosina y timina con su base nitrogenada y su grupo fosfato. Enlaces fosfoéster entre nucleótidos. Se forman cuando una molécula de ácido fosfórico se une a 2 grupos hidroxilos de otras 2 moléculas. En este proceso se liberan 2 moléculas de agua y se forma a través de una reacción de condensación. Se encuentran en los ácidos nucleicos del ADN y del ARN. Forma el esqueleto de las moléculas de ácido nucleico. Forma la columna vertebral azúcar-fosfato del ADN. Los nucleótidos se enlazan mediante los enlaces fosfodiéster para formar polinucleótidos, que recordemos que poli son varios, entonces son varios nucleótidos en cadena del ADN y del ARN. Los polinucleótidos se sintetizan en sentido de 5' a 3'. La hidrólisis de los enlaces fosfodiéster puede ser catalizada por la acción de las fosfodiesteras. Cuando una molécula de ácido fosfórico se vincula con 2 grupos hidroxilos de otras 2 moléculas, forman 2 enlaces de éster y eliminan 2 moléculas de agua. En los enlaces fosfodiésteres en una cadena de polinucleótidos forman un patrón alterno de residuos de azúcar y fosfato, llamado columna vertebral de azúcar-fosfato. En la transmisión de caracteres hereditarios, aquí es donde los nucleótidos se polimerizan y aquí es donde forman polinucleótidos en cadena. Aquí es donde entra el ADN con su nucleótido que tiene desoxirribosa como azúcar y no tiene uracilo. Al igual manera, el ARN tiene ribosa, pero no tiene timina. Además de servir como precursor de ácidos nucleicos, los nucleótidos purina y pirimidina participan en funciones metabólicas tan diversas como el metabolismo de energía, la síntesis de proteínas, la regulación de actividad enzimática y la transducción de señales. La función principal del ARN es servir como intermediario de información que lleva al ADN en forma de genes y la proteína final codificada por esos genes. Los nucleótidos tienen un papel central en la fisiología de los organismos como bloques de construcción de ácidos nucleicos.
almacenamiento de energía química, portadores de metabolismos activados, como la biosíntesis, reacciones estructurales de coenzimas y regulación de metabolismo. Para seguir entendiendo qué son los nucleótidos, tenemos que tomar en cuenta la historia que hay detrás de ello, como los investigadores que también ayudaron a su descubrimiento. Ejemplo, tenemos al bacteriólogo Frederick Griffin. Él creó el experimento inyectando las diferentes cepas de las bacterias en ratones. La cepa S mataba a los ratones, mientras que la cepa R no lo hacía. Luego comprobó que la cepa S, muerta por calentamiento, no causaba neumonía cuando se la inyectaba. Griffin concluyó que las bacterias R debían haber adquirido principio transformante de las bacterias S, muertas por calor. Este descubrimiento condujo al descubrimiento de que el ADN actuó como portador de información genética. El experimento de Griffin fue uno de los primeros en demostrar que las bacterias podían transferir información genética. El segundo experimento es de esta pareja, Alfred y Martha, que demostró que el ADN es el material genético. Infectaron bacterias con virus radioactivo, separaron los fagos en fantasmas proteicos y ADN. Observaron que el ADN o las proteínas se encontraban con la bacteria infectada. Esto les dio como resultado que el ADN con fósforo radioactivo se encontrara en las bacterias infectadas, pero no en las proteínas. Las proteínas con azufre radiactivo se encontraban en los fantasmas proteicos, pero no en las bacterias infectadas. Después tenemos a Lynn Margulis. Fue una de las biólogas estadounidenses que propuso la teoría endosimbiótica, que explica el origen de las células eucariontas. Esta teoría es aceptada en el campo de la biología evolutiva. La teoría endosimbiótica describe el origen de las células eucariontas como consecuencia de sucesivas incorporaciones simbiogénicas de diferentes células procariontes. La simbiogénesis es la formación de nuevas especies a partir de relaciones simbióticas estables entre organismos. Tenemos la teoría de Edwin Chargaff. Esta teoría, también conocida como Leif Chargaff, establece que la proporción de adenina es igual que timina, que guanina y citosina. Esto quiere decir que el ADN de cualquier especie, las proporciones de adenina, timina son iguales, así que la proporción de citosina y guanina igual. Él descubrió dos reglas que rigen la composición química del ADN y que más tarde ayudaron al descubrimiento de su estructura en doble enlace. El experimento de Every, McLeod y McCarthy demostró que el ADN es el material genético y el responsable del intercambio de información genética. Aislaron el ADN de una cepa de bacterias, transformaron otra cepa de bacterias con el ADN aislado, observaron que la cepa transformada adquirió características de la cepa donante. Fue el primer experimento que demostró que el ADN es el material genético. Fue el primer demostración de que los genes se componen de ADN. Ahora pasaremos a la estructura, características y función del ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula que contiene la información genética de los organismos. Está presente en casi todas las células de los seres vivos. Está formado por dos cadenas que se enrollan entre sí formando una doble hélice. Cada cadena está compuesta por grupos de azúcar y fosfato. A cada azúcar se une una base de adenina, citosina, guanina o timina. La secuencia de las bases codificadas, información. La función del ADN es almacenar información genética. Codifica proteínas, se autoduplica para transmitir la información a las células hijas,
Interviene en el metabolismo celular, determina aspectos como el tipo de enfermedades hereditarias, el color de los ojos, el crecimiento del pelo, etc. Contribuye a la evolución de las especies. Tenemos 3 tipos de ADN. Tenemos al ADN-A, es una cadena más corta de 19 grados, dextrogira, y los surcos son más parecidos en anchura. También con mayor estrecho y profundos, también surcos menor, ancho y superficial. El ADN-A es propio de condiciones secas, caracteres de humedad y con bajas temperaturas. Las proporciones de los surcos varían, presentando una estructura más abierta. Después tenemos al ADN-B. El ADN-B es el más común entre todos los seres vivos. Sigue una estructura regular con la forma de doble hélice mencionada con la anterior. Por último tenemos al ADN-Z. Este es muchísimo más largo, con una base algo inclinada, como de 9 grados aproximadamente. Levógira. El surco mayor no existe, es muy poco profundo y también tiene surcos menor y profundos y estrechos. O sea, se trata de una doble hélice más fina y larga que las otras dos. Hablaremos de las características de la estructura secundaria del ADN. La estructura secundaria del ADN es una doble hélice. Está formada por 2 hebras de nucleótidos y las hebras son antiparalelas. Bases nitrogenadas en el interior y perpendiculares en el esqueleto externo de pentosas fosfato, puentes de hidrógeno doble y triple enlace en las bases nitrogenadas y 10 pares de bases por vuelta. También cuenta con soluciones muy viscosas por la longitud y por su estructura. También tenemos que tomar en cuenta que algo muy importante es que se puede desnaturalizar a 95 grados Celsius 5'. Se puede renaturalizar en hibridar a 65 grados 12 horas. La desnaturalización del ADN es el proceso por el cual se separan las 2 cadenas que forman la doble hélice del ADN. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, el ADN tiene la función de almacenar la información hereditaria, responder en último término del metabolismo y de lo que ocurre en la célula. La reproducción es posible gracias a su replicación y esto tiene derivados del DNA. Tenemos al DNA circular relajado, que es una forma del DNA que no está súper desarrollado. De igual manera tenemos al DNA circular con superhélice negativa y superhélices del DNA que se presentan habitualmente en forma de superhélice cuando el doble hélice en su vez se desarrolla sobre sí misma. Esto permite el empaquetamiento de la molécula en el interior de la célula o del núcleo celular. Ok, ahora tenemos a los niveles de estructura de los ácidos nucleicos. Tenemos la estructura primaria, donde los polímeros en línea forman la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces de fosfodiéster. El orden de los nucleótidos define la secuencia del ácido nucleico. Está formada por un esqueleto covalente y bases laterales. Está compuesta por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Estructura secundaria. Está formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. El DNA es una estructura definida por la unión de 2 cadenas polinucleótidas a través de las bases nitrogenadas. Del otro lado tenemos al RNA presente en determinadas regiones de la molécula. Tenemos a la estructura terciaria formada por la disposición relativa superficial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. O sea, que la estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula del ADN con proteínas histónicas para construir la cromatina. Por último tenemos a la estructura cuaternaria. Esta estructura ya es la última. Se da en las células eucariotas en división
y ya es que el DNA se empaqueta aún más para formar lo que vienen siendo los cromosomas, y eso sería lo último. Tenemos a la cromatina ahora, que es una estructura que se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y que está formada por ADN y proteínas. Es fundamental para la regulación genética y protege el ADN de daños. De aquí se derivan dos clases que tenemos eucromatina y heterocromatina. La eucromatina es una forma de cromatina que se caracteriza por estar ligeramente compactada y contiene una gran cantidad de genes. Se le conoce como cromatina abierta también. La eucromatina hace posible muchos procesos celulares importantes como la replicación del ADN, la transcripción, la reparación del ADN, la recombinación de genes y la división celular. Y la heterocromatina es una forma condensada del ADN que se encuentra en la cromatina justamente. Se caracteriza por permanecer compactada durante todo el ciclo celular, incluso durante la interfase. Ella mantiene la integridad del genoma, protege las regiones cromosómicas como los telómeros y los centrómeros, cohesiona las cromatinas hermanas, pero también carece de genes activos. La estructura de la cromatina es ADN más proteína. Bueno, con esto tenemos entendido que el cromosoma es formado primero por ADN, nucleosoma, soloide, supersoloide y llega hasta convertirse en un cromosoma. Bueno, pero tal vez se pregunten, ¿qué es un nucleosoma? ¿Qué es un sonoide? ¿Qué es un supersoloide? Bueno, un nucleosoma es una estructura que se forma por ADN y proteínas histonas y que es la unidad básica de la cromatina. La cromatina, como ya lo habíamos hablado, se forma por ADN empaquetadas del cromosoma de las células. Los nucleosomas son fundamentales para el empaquetamiento del ADN dentro del núcleo de la célula. Los nucleosomas se pliegan repentinamente sobre sí mismos para formar los cromosomas. El solenoide es una estructura de la cromatina que se forma por el enrollamiento de nucleosomas en espiral. Es el segundo nivel de compactación del ADN. Y cada vuelta del soloide contiene 6 nucleosomas. Y por último tenemos a un supersolenoide, que es una estructura que se forma cuando una hélice de ADN se enrolla alrededor de un eje central formando una hélice de hélice. Esta estructura se estabiliza mediante la interacción entre las proteínas histonas y el ADN. Características de las histonas. Ok, las histonas son proteínas básicas que se unen al ADN en el núcleo de las células eucariotas. Las histonas juegan un papel crucial en la regulación de la expresión genética al influir en la accesibilidad del ADN a los factores de transcripción. Ayudan a compactar el ADN en una estructura más densa, lo que facilita la organización y la regulación de la expresión genética. Ayuda a mantener la integridad genómica al proteger el ADN contra daños y mutaciones. Tenemos una tabla donde podemos ver distintas histonas, las más importantes, la H1, H2A, H2B, H3, H4. Aquí tenemos, recordemos que es proteína por bajo peso molecular y nos da el resultado de lisina y arginina. Aquí tenemos varios ejemplos de lo que hemos estado hablando sobre el ADN y cromosomas. Aquí tenemos doble hélice, el nucleosoma, el celonoide, el supercelonoide, y aquí podemos también observar el cromosoma metafásico, el andamio o escarfol, que también es muy importante, y acá tenemos varias imágenes donde podemos observarlos a cada uno de cuántos
cuánto mide cada uno aproximadamente. Ahora tenemos el ADN a cromosoma y en este esquema podemos ver los niveles de condensación de la cromatina. Aquí en el esquema podemos ver los niveles de condensación de la cromatina, que es nucleosoma de ADN más histona, que se convierte en un solenoide, y del solenoide tenemos el supersolenoide, y gracias a eso se lleva al cromosoma. Ahora tenemos la morfología cromosómica y ubicación del centrómero. Para empezar, un cromosoma es la estructura que alberga el ADN en la célula. Los cromosomas son estructuras muy sofisticadas, contienen los elementos necesarios para procesar como la replicación y la segregación. Cada especie tiene un conjunto característico de cromosomas con respecto a su número y organización. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares de cromosomas llamados autosomas, numerados del 1 al 22, y un par de cromosomas sexuales, ya puede ser X e Y, o en su defecto Y. Cada progenitor contribuye con una cromosoma de cada uno de sus pares a la descendencia. Aquí tenemos el ejemplo de lo que viene siendo un cromosoma, sus partes, el telómero, el centrómero, el cinatocómero, cromatinas hermanas, el brazo largo, que siempre se va a distinguir con una Q, y el brazo corto siempre se va a distinguir con una P. El centrómero es un pequeño estrechamiento ubicado en la mitad del cromosoma que tiene gran importancia en el reparto de información genética durante la división celular, o sea, la mitosis. Aquí también podemos observar varios ejemplos de dónde se puede encontrar el centrómero. Básicamente siempre va a ser su parte céntrica, como lo dice su nombre, centrómero, entonces siempre va a ser en su parte céntrica. Los cromosomas se ordenan por tamaño y por posición del centrómero. Además, los cromosomas están clasificados por grupos, como te los muestro aquí en esta tablita. También tenemos el bandeo cromosómico, que consiste en someter a los cromosomas a desnaturalizaciones, a digestión enzimática o a ambos, seguido de una tinción con colorante específicos para el ADN. Los cromosomas humanos se encuentran en pares y tienen un tamaño variable. Los seres humanos tienen 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. Cada especie de animal y planta tiene un número de cromosomas. Por ejemplo, una mosca de fruta tiene 4 pares de cromosomas, un perro tiene 39 pares y una planta de arroz 12 pares. El conjunto de características de los cromosomas de la célula de una especie constituye al cariotipo. Cuando se ordenan por parejas en un gráfico, este recibe el nombre de cariograma, que podemos aquí observar en la pantalla. Bueno, para recapitular todo, entonces, la cromatina se divide en dos, que es eucromatina, que ahí siempre tenemos que tomar en cuenta que es donde tiene los genes. Contiene la gran cantidad de genes, generalmente son regiones transcripcionalmente activas, y la cromatina relajada es una conformación de eucromatina, ¿ok? Luego tenemos a heterocromatina, que ahí es donde no hay genes, o sea, ahí no hay genes, pero constituye lo que viene siendo a la integridad del genoma. Ahora vamos a hablar sobre la organización de los cromosomas humanos. Un cromosoma está formado por una hebra muy larga de ADN que contiene muchos genes, cientos de miles. Los genes de cada cromosoma se organizan en una secuencia particular y cada gen tiene una localización particular en el cromosoma. La forma del gen, que ocupa el mismo locus en cada cromosoma por un par.
Los cromosomas son estructuras en forma de madeja de hilo compuestas de proteínas y una única molécula de ADN que transporta la información genómica de una célula a otra. Como ya lo había mencionado, cada cromosoma está formado por ADN, enrollado muchas veces fuertemente alrededor de proteínas llamadas histonas, las que sostienen su estructura. La heterocromatina constitutiva es una región del ADN que se caracteriza por ser condensada y con poca densidad genética. Se encuentra en los cromosomas y se asocia en las regiones teloméricas y periméricas. Se caracteriza porque tiene ADN altamente repetitivo, se replica tardíamente, tiene una baja tasa de recombinación meiótica y está metilada. Tiene una función estructural para el mantenimiento de los cromosomas. Abarca las mismas regiones genómicas en todos los diferentes tipos de células. Gran número de secuencias cortas repetidas en tándem. La cromatina constitutiva es estable y contiene sus propiedades. Entonces, está en bloque y solo hay uno. La heterocromatina facultativa es un tipo de cromatina que puede alternar entre un estado compacto e inactivo y un estado relajado y activo. Está involucrada en el desarrollo y la diferencia de células. Se caracteriza por ser reversible. Su estado heterocromático depende del tipo celular y de la etapa de desarrollo. Contiene secuencias repetitivas en line. No es polimórfica, no se tiñe con la técnica de banda C. La heterocromatina facultativa no es particularmente rica en ADN, es satelital y es polimórfica, o sea que está en cualquier parte del cromosoma. La heterocromatina es una forma compactada de ADN que se encuentra en las células. Se caracteriza por permanecer condensada durante todo el ciclo celular. Proteínas nucleares histonas. Las histonas son proteínas que se encuentran en los núcleos de las células eucariotas y se encargan de empaquetar el ADN. Son las proteínas celulares más abundantes. Algunas funciones de las histonas es proporcionar estructura a los cromosomas. Ayudan a dar forma a los cromosomas, controlan la actividad de los genes y participan en la regulación de la expresión genética. Son proteínas básicas ricas en aminoácidos de lisina y arginina. Son proteínas de tipo globular, solubles en agua y coagulan con el calor. Constituyen la mitad del cromosoma. La transcripción activa cromosómica es el proceso de copiar una secuencia de ADN de un gen en una molécula de ARN. Esta copia se llama ARN mensajero o ARNM y contiene la información genética para elaborar proteínas. La transcripción inicia cuando la ARN polimerasa se une a una secuencia llamada promotor. La ARN polimerasa utiliza una de las cadenas de ADN como plantilla para hacer la nueva molécula de ARN. El proceso de transcripción tiene 3 etapas: iniciación, elojación y terminación, como podemos verlo en la imagen. De forma natural, el ADN se condensa para que el reparto de material genético durante la división celular se realice de forma correcta. A esto también se le llama niveles de condensación. Los genes son segmentos de ADN que contienen información genética de los seres vivos. Son la unidad básica de la herencia y se transmiten de padres a hijos.
Cada gen tiene una secuencia específica de bases que codifican para formar una proteína determinada. Los genes determinan las características de los organismos como su tamaño, color, comportamiento y funcionamiento de los sentidos. De ahí salen los genomas. Un genoma es todo el material genético. Es el juego completo de instrucciones hereditarias para la construcción y mantenimiento del organismo y pasar la vida a la siguiente generación. El conjunto completo del ADN en un organismo. En los seres humanos casi cada célula contiene una copia completa del genoma. El genoma contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. Los genes de cada cromosoma se organizan en una secuencia particular y cada gen tiene una localización particular en el cromosoma. La forma del gen, que ocupa el mismo locus en cada cromosoma de un par, se denomina alelo. Aquí tenemos el genoma de los eucariotas. Está formado por regiones codificantes de proteínas, regiones regulatorias de genes, secuencias relacionadas con genes y ADN intergénico. Los genes de los eucariontes son fragmentos, están formados por exones e intrones. Aquí podemos observar cómo el genoma se deslinda y da ADN de copia única, que ésta se divide en dos, codificante y no codificante. La codificante es la estructura 1 y es regulatoria. La no codificante es intragénico, o sea que está adentro de ello y no lleva ADN. Los pseudogenes son segmentos de ADN que parecen genes funcionales, pero no son capaces de codificar proteínas y son un tipo de ADN, por así decirlo, basura. Son similares a genes conocidos, pero no son funcionales. Se encuentran dispersos en el genoma y la mayoría no produce proteínas funcionales. Las secuencias reguladoras son típicamente secuencias cortas presentes en las proximidades o el interior, frecuentemente en intrones de los genes. El conocimiento sistemático de estas secuencias y de cómo actúa en complejas redes de regulación genética sensibles a señales exógenas es muy escaso y está comenzando a desarrollarse mediante estudios de genómica comparada. El ADN intergénico es la parte de la secuencia del genoma humano. Gran parte del ADN intergénico puede ser un artefacto evolutivo sin una función determinada en el genoma actual, alguna preferente denominada ADN no codificante. Ejemplos de ADN intergénico: regiones no traducidas, regiones flanqueadoras 5' y 3', intrones, pseudogenes funcionales, secuencias repetitivas funcionales. ADN extragénico repetitivo. Este ADN no está relacionado de ninguna manera con las secuencias codificadoras del genoma. El ADN extragénico de copia única o baja, probablemente derivado de algunas copias de transpones que han divergido demasiado para ser considerados como tales. Se considera ADN basura. El ADN repetitivo en tándem es una secuencia de ADN que se repite varias veces en cromosomas. Se puede encontrar en ADN no codificante. El ADN en tándem es una secuencia de dos o más bases de ADN que se repiten varias veces en forma de cadena en un cromosoma. Las repeticiones en tándem generalmente se presentan en ADN no codificante. Este ADN repetitivo vamos a estar hablando del satelital.
El satelital es un conjunto de repeticiones en tándem de tipo satelital. Comprende un total de 250 MB de genoma humano. Es de replicación. Luego tenemos a las mini satelitales, que también es una secuencia de ADN en tándem. Se encuentra en todo el genoma y son grandes a comparación de los microsatelitales. Compuestos por una unidad básica de secuencia de nucleótidos que se repiten en tándem, generando una secuencia de entre 100 y 200.000 pares de bases. Recordemos que no codifican proteínas, pero que aparecen en todo el genoma cientos de veces con muchas copias repetitivas unas al lado de otras. Los minisatelitales son prominentes en los centrómeros y los telómeros de los cromosomas. Estos últimos protegerán los cromosomas de daños. Ahora tenemos a los microsatelitales. Están compuestos por secuencias básicas de 2 a 4 nucleótidos, cuya repetición en tándem origina frecuentemente secuencias de menos de 150 nucleótidos. El número de repeticiones varía de persona a persona. Hay microsatelitales en cientos de lugares del ADN humano. Bueno, a continuación muestro una imagen sobre la localización cromosómica de las principales clases del ADN repetitivo. Características. Están diseminados en la totalidad del genoma. Un microsatélite está típicamente conformado por un motivo repetitivo, en el cual se encuentran contenidos la secuencia repetitiva y dos regiones flaqueantes, las cuales se encuentran a ambos lados del motivo repetitivo. ADN repetitivo disperso. Estas secuencias tienen la posibilidad de autopropagarse al transcribirse a un ARNM intermediario. Recordemos que el ARNM significa que es mensajero. Se puede retrotranscribir e insertarse en otros puntos del genoma. Este fenómeno se puede producir en una baja frecuencia, estimándose que 1 de cada 200 neonatos portan una inserción nueva de un ALU. Ahora vamos a hablar sobre la metilación del ADN. ¿Qué es la metilación? La metilación es una modificación química del ADN y otras moléculas que pueden conservarse a medida que las células se dividen para generar más células. Cuando se produce el ADN, la metilación puede alterar la expresión genética. Estos dos se dividen en signs y lines. Los signs son 13% de genoma humano, los más frecuentes en los elementos de ALU. Contienen secuencias ricas en AT similares a las de los lines. Y los lines son 3 familias en el genoma humano: L1, L2 y L3. Actualmente solo L1 es capaz de transponerse y la mayoría de ellos están completos. Elementos móviles. El concepto es semejante al del DNA, con capacidad para moverse por el genoma. Transposición, cambio de posición de un elemento móvil en el genoma. Función, solamente autoperpetuarse. Representa en el genoma el 25 al 50% en mamíferos. Sus duplicaciones hacen que su representatividad en el genoma aumente. Muchos de ellos han perdido su capacidad de moverse. Luego tenemos a los retrotransposones similares a retrovirus, también presentes en el genoma de todos los eucariontas, muy frecuentes en levaduras. Es un mecanismo de integración similar al de los retrovirus. La mayoría de los retrotransposones
derivan de retrovirus. Aunque su única función es autoperpetuarse, tienen una gran importancia en el proceso evolutivo, causantes de muchas mutaciones espontáneas, implicando en procesos de duplicación de genes, recombinación homóloga de elementos localizados en distintos sitios en el cromosoma, implicados en procesos de generación de nuevos genes por combinación de nuevos exones, implicados en alteraciones en los patrones de expresión de genes, movimientos por el genoma de secuencias reguladoras de transcripción. La organización del genoma humano está organizado en 23 pares de cromosomas que contienen ADN, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que tienen la información para el desarrollo y funcionamiento de la persona. El genoma humano está formado por 3.2 por 9 nucleótidos. Los cromosomas están formados por ADN enrollado alrededor de proteínas llamadas histonas, que eso también ya lo habíamos platicado. Y tenemos ADN de copia única, que es el 1.5, y tenemos ADN de repetitivo. Este se deriva a estructura cromosómica y de ahí se deriva al ADN secuencial disperso, y esos dos dan la familia ALU y la familia Line. Del otro lado tenemos al ADN satelital, que complementa el 15%, y después tenemos al ADN otra vez satelital. Aquí tenemos otro esquema un poco más extenso de todo lo que es la organización del genoma humano, que también podemos observarlo detalladamente. El genoma humano se puede analizar a partir de sus elementos estructurales y funcionales. La expresión de genes se realiza en 3 etapas principales, otra vez que es la transcripción, traducción y la degradación del ARN mensajero o ARNM. Ahora tenemos las clases del genoma. Aquí el genoma se divide en 3, que es el viral, procariota y eucariota. El viral se divide en desnudo, circular o lineal, hebra sencilla o doble, y esta se deriva también en 2, que es RNA y DNA. La procarionta se divide también en desnudo, hebra doble, circular y nucleótidos. Esta se divide en DNA, extracromosomático y plásmido. Y del otro lado tenemos al DNA cromosomático. Tenemos también a eucariota. La eucariota se divide en extranuclear, que esta va a mitocondrial, cloroplastos, doble hebra circular, desnuda, y tamaño de diferentes varía por origen y depende de las enzimas. Es nuclear, envoltura nuclear, lineal, largo, complejo, mayor, información, DNA, más histonas, más cromatina. Ahora vamos a hablar un poco sobre el ARN. El ARN
o ácido ribonucleico es una molécula que, al igual que el ADN, se compone de sustancias de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada y una de azúcar. En el ARN, el azúcar es una ribosa y la base nitrogenada son adenina, citosina, guanina y uracilo. En estas sustancias, sustituye a la timina del ADN. El ARN se produce en el núcleo, donde comparte habitación con el ADN. De hecho, es el ADN el que durante la transcripción sirve como molde para sintetizar nuevas cadenas de ARN. Una vez sintetizado, las nuevas cadenas salen del núcleo y hacen vida, y cumplen muchas de sus funciones en el citoplasma con sus otros compañeros de piso, por así decirlo. Los genes del ARN, cuya transcripción producen ARN de transferencia, ARN ribosomático, microARN u otros genes de ARN no codificantes. Los ARN ribosomales y de transferencia son esenciales en la constitución de los ribosomas y en la traducción de proteínas. Todo lo que te acabo de comentar lo podemos observar en esta tablita y en esta ilustración. Quiero sentir tu cuerpo junto a mí.